Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hola, preciosos amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas, martes de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Virgilio. Era monje antes de ser nombrado obispo de Arles. Recibió el palio de manos del Papa Gregorio I. Este lo nombró vicario apostólico ante el rey Clideberto II en el año 595. El venerable Beda menciona a San Virgilio a propósito de la misión de San Agustín de Canterbury en Inglaterra. Según parece, San Virgilio lo consagró por orden del Papa Gregorio. San Virgilio gobernó su diócesis con gran vigor. Se cuenta que su celo lo llevó demasiado lejos. En una ocasión, pues San Gregorio le reprendió por haber intentado convertir por la fuerza a los judíos de su arquidiócesis y le recomendó que se limitara a orar y predicar. Pensamiento josefino para la fecha. Por lo tanto, aquí hay un hombre a quien el Hijo de Dios llama Padre, uno a quien él, Jesús, sirve y obedece y ante quien se arrodilla para recibir la bendición paternal. Lo dijo San Pedro, Julián y Mar. Recordemos que el próximo 9 de marzo se tiene en el Seminario de los Padres Legionarios de Cristo, acá en el sector de La Tablaza, en Río Negro, pues un evento importantísimo. Se va a celebrar entre católicos y judíos un acto cultural religioso, la Pascua Judía. Quienes asistan podrán entonces comprender mejor aquella Pascua que celebró Jesucristo hace 2000 y tantos años. Van a comprender mejor el misterio de la Eucaristía. Las personas que quisieran asistir a este evento, que empezará a las 6 de la tarde, terminará a las 9:30 de la noche, pueden llamarse a ABA Comunicaciones, suministraremos el teléfono y otros detalles pertinentes. Vamos a dialogar con Augusto Bustamante sobre temas que veníamos trabajando hace muy poco en consideración al tiempo fuerte de la Cuaresma. Recordemos,
oración, ayuno, limosna, trípode espiritual de la Cuaresma. Augusto, la oración, base de todo. Es lo más importante porque en la oración, que es la relación con Dios, si nuestra relación con Dios y a través de su palabra, que es Jesús, la única palabra de Dios, la única, y hago hincapié en esto, cuando Pedro le dice, o mejor, cuando el Señor les dice a los discípulos, ustedes se quieren ir también, no han entendido o no aceptan esto, ¿qué dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. La única palabra de vida eterna es la de Jesús, que es el único verbo encarnado. Ni Elías, ni Moisés, ni Abraham, ni el rey David, ni los grandes profetas, ni el profeta Isaías, ni los 4 evangelistas, ni Pablo, ni Pedro, ninguno es palabra de Dios. Ese Pedro captó en ese momento, a pesar de su personalidad un poco terca, recia, en ese momento captó pues diríamos la grandeza mesiánica de Jesús. Magnífico. Cuando algunos en su forma de pensar dicen, no, es que solo seguimos a Dios, a Jesús, no seguimos a los hombres. Pues mis amigos, cuando seguimos solo a Moisés, Moisés era un hombre. Cuando seguimos solo a Mateo, Mateo era un hombre. Que son hombres guiados por Dios o por el Espíritu Santo, pero el único que siendo hombre no dejó de ser Dios es Jesús. Así es. El único que es eterno en su palabra es Jesús. Y Jesús, en la eternidad de su ser, como Dios, y en la eternidad de su palabra, no escribió una sola palabra, y mucho menos en piedra, para que tengamos ese argumento. Es que solo lo escrito en la Biblia, amigos, la Biblia es la recopilación de una tradición que se volvió escritura. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, vivió mucho tiempo, siglos, sin un código escrito, sin una palabra escrita. Vivió de la fe de sus primeros padres, de los patriarcas, de los profetas. Luego, se convirtió en escritura, entonces, tan sagrada, en la sagrada tradición como la sagrada escritura y como el depositum fidei, el depósito de la fe, que solo el que es palabra de vida eterna se la concedió a la única iglesia que él fundó. Cuando a Pedro le dice, tú ex Petrus ex superam Petram edificado ecclesiam meam, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Muy bien, entonces, como la oración es el momento más fuerte dentro de este trípode, como dice Orlando, o sea, este itinerario de Cuaresma que lo logramos, la relación con Dios, oración, relación conmigo mismo, el ayuno, la abstinencia, la mortificación, y relación con la comunidad, lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, la colaboración o la limosna, que es muy distinta a la filantropía. Claro, totalmente distinta. La caridad es distinta, la caridad cristiana va siempre en esa clave de oración. Entonces, como la oración es el momento cumbre de este itinerario de Cuaresma, o de este trípode, como nos dijo Orlando, para llegar a la oración uno de los puntos fuertes es lo que llamamos la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura, que tiene 7 maneras de acercarnos a ella. Cuando digo 7, el número 7 o el número 5, el número 40, el número 12, son números cósmicos. Son números a la manera hebrea, no a la manera nuestra, occidental. El 5 son, a la manera hebrea, son algunos. Y algunos son 2, 3, 8, 10, 15, algunos. 7 es la totalidad.
Entonces sí, no se puede tomar esa nomenclatura numérica de manera textual, porque la mamá le dice a un hijo, 1000 veces te he dicho que no vengas tarde. No le he dicho 1000 veces, es muchas veces. Muchas veces. Pueden ser muchas, más de 1000. Muy bien. Pues esas 7 maneras que ya en otro programa hicimos algún acercamiento muy por encima, porque de cada una nos podíamos quedar 4 y 5 programas. Así es. Entonces, analicemos, o pues digamos, por encimita. Lo primero, el logos, cuando fue traducida al griego. Logos, tratado, discurso. Verbum Dei, ya en la Vulgata, como palabra de Dios, al pasarla al latín, pero no al latín de Cicerón, no al latín de magistrado, sino a un latín del pueblo, acomodado, adaptado. Dabar, que ya vamos profundizando más, es ya tanto el logos como verbum Dei. Dabar son los 7 verbos maravillosos hebreos. Al decir 7, no son solo 7 significados. Cuando, ya lo habíamos dicho, leemos en Isaías, hace poco en las lecturas se leyó este pasaje bellísimo, Isaías 55, y que esto también lo vemos en Deuteronomio. Bueno, decíamos, la palabra de Dios cae como la lluvia. Bien. El Midrash, que es ese diálogo íntimo con la palabra de Dios. El Targum, que son adaptaciones del hebreo al arameo. Ya lo dijimos también. ¿Por qué motivo? Porque en la época de Jesús, el hebreo solo lo manejaban los levitas. El pueblo ya prácticamente no entendía el hebreo. Entonces, al traducirlo del hebreo al arameo, están haciendo adaptaciones de esa palabra que nosotros la seguimos radicalmente o fanáticamente, argumentando que solo lo que está ahí escrito y que ni una coma. Por Dios, al traducir, al transliterar, ¿cuántas comas no se habrán movido? La Misná, de la que vamos a hablar hoy, someramente, Misná traduce prácticamente puerta, apertura. Mire, una puerta, Orlando, sirve o para cerrar o para abrir. ¿Cuántas veces cuando cerramos la puerta tiene un significado? Y le echamos candado y por dentro la cerramos. Y otra cosa es cuando abrimos la puerta. Otra cosa es cuando la dejamos abierta. ¿Sí? Bien. Viene el último momento o la séptima manera que lo dije al principio. Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque Jesús es la eterna palabra salida de Dios. La única eterna palabra salida de Dios. No la Torá que algunos dicen de Moisés. La exégesis moderna dice es imposible que Moisés la hubiera recopilado, así como también la exégesis en literatura dice que imposible que Homero hubiera hecho Ilíada o Odisea, pero fue el líder principal para recopilar esos poemas, Homero. Pues en Moisés es la figura principal del Antiguo Testamento y si a él se le adjudica la Torá, físicamente fue imposible que él lo hubiera escrito. Pero el que la hubiera hecho, la hubiera convertido en ley, en mandamiento, o lo hubiera convertido en normatividad para ese pueblo, en la época de Moisés fue muy efectiva y para el Antiguo Testamento. Y es distinta la Torá de Moisés a la Torá del Mesías, de Jesús. Moisés no es palabra salida de Dios. Jesús es el único que es la eterna palabra salida de Dios. Por eso es el Verbo eterno encarnado. Miremos, Orlando, ni Abraham,
Ni Moisés, ni Elías, ni Pablo, ni los 4 evangelistas. Todos ellos, todos eran hombres, guiados por Dios, pero eran hombres. Entonces ese argumento, es que no le creemos a los hombres, sino, pero le estás creyendo a un hombre que es Moisés. Los judíos le siguen creyendo a Moisés o a Elías. Claro. Solo Dios es Dios. Y Jesús es Dios hecho hombre. Repito, solo Dios es Dios. Pero Jesús es como un silogismo a la manera filosófica, ¿cierto? O lógica, cuando estudiamos lógica, cuando hacíamos los silogismos. Bueno, solo Dios es Dios. Pero Jesús es Dios hecho hombre. Ni Buda, Siddhartha Gautama, ni Lao Tse Tung, el del taoísmo, ni Confucio, son maravillosas elaboraciones filosóficas de hombres que a esos pueblos les han servido de guía, de orientación. Normas. Ni Mohamed Ali, Mahoma, que hace un sincretismo religioso y le ha salido muy bien a esas tribus árabes que las convirtió en una forma religiosa a través del islamismo. Ninguno de ellos se ha declarado Dios. Ninguno. Ninguno ha dicho, soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno. Y ninguno resucitó. Y todos murieron y ninguno resucitó. Entonces podemos seguir ni Buda, ni Lao, y ni sigamos la lista, porque son grandes pensadores de muy buena voluntad. Y seguramente fueron hombres maravillosos. Probos. Nadie seguro. lo duda. Sí. Pero solo Jesús, como verdadero hombre, murió como hombre, pero como Dios resucitó. Ni aun sus concepciones frente a otro estado de vida, el nirvana. Todo eso no. Imagínense. Hay que mirar bien. A mí me decía, lo dije en otro programa, una niña y una doctora, maestro, para los budistas, Dios es Buda. Le dije, mi querida doctora, de todo se imaginó Buda en ser de todo menos en Dios. Claro. El nirvana son 7 sendas de luz para llegar a la nada. La figura de Dios desaparece totalmente en el nirvana. Ojalá algún día pudiéramos hacer como un encuentro, no sé, de religiones, donde, pues yo no es que me las sepa todas, pero ya más de 70 años, un poquito más de 70 años y más de 50 años de estudio, me dan un poquito de claridad para poder analizar cosas que no son mías, que las he estudiado, que las he leído de grandes filósofos, teólogos, pensadores. Pero hay una situación, Augusto, que fuera del estudio intelectual viene también la ayuda del espíritu, porque como es usted una persona de oración, entonces está más abierto a la comprensión de estas realidades, lo cual no se da en todas las personas, por estudiosas que sean. Es que los libros no te dan la sapiencia para vivir según Dios, humanamente hablando. O sea, dentro de los defectos y pecados, la comprensión de, diríamos, de Dios, del propósito de Dios en nosotros, no te lo dan los libros. No, y una cosa linda que yo he notado, Orlando, cuando yo leía estos libros que los estoy releyendo ahora y tenía 20 años, tenía una lectura. A los 30 fue otra, a los 40, cierto, a los 50. Porque es inagotable mi Dios. Maravilloso. Y eso es lo lindo y la novedad de la palabra de Dios. Claro. Que el Evangelio, pero es el mismo Evangelio. Pero léelo y vuélvelo a leer y cada vez te dice cosas distintas. Eso es lo lindo. Certísimo. Es que tenemos que ser como Samuel. Habla, Señor, que tu hijo escucha. Sí. Muy bien. Vamos a hablar por encimita
Mire, lo que yo digo no es palabra de Dios. Simplemente lo que yo digo son producto de mucha oración y de muchas lecturas. Y de escuchar a magníficos, extraordinarios cultores. La palabra cultor es el que cultiva, cultores de la teología de la Sagrada Escritura. Y sobre todo, el más importante de todos, hablando humanamente, Joseph Ratzinger, nuestro glorioso Benedicto XVI. Leyendo todos estos libros he podido extractar y escuchando a magníficos predicadores que tenemos en Medellín, maravillosos, yo hago lo que me enseñó mi mamá, que lo he dicho muchas veces acá, ¿cierto? Hacer una colchita de retazos, que se dice en griego stromata. Entonces yo cojo una frase de un sacerdote, de un predicador, y luego en la noche trato de hilvanarlas con la ayuda de Dios y sobre todo de la Santísima Virgen, que es la que más conoce a Dios. ¿Y cómo así? Es que es la predilecta de Dios, es que es la mamá, es la madre de Dios. La madre de Dios, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces yo a ella, ay Virgencita, ayúdame. Y ella me ayuda como a coser esta colchita de retazos para, Orlando, no hablar aquí muchas bobadas, porque cuando uno habla demasiado se equivoca demasiado. Muy bien. Eso me decía mi mamá y mi papá, ojo, no hablé tanto, que de todo lo que dijo, 10 cosas las dijo falsas. Bueno, la Misná. Ay, qué palabra tan linda. A mí me encanta pronunciar estas palabras hebreas. Dabar, Targum, Misná, Midrash. O esa frase tan linda que se le escuché yo. La primera vez que le escuché no le entendí. A René Uribe Ferrer. En hebreo, Koí di mamá, Dakar. Dios habla, no en la tempestad, ni en los truenos. Dios habla en una brisna, una garúa, como el tango garúa, una brisna suave, suave. El libro de los Reyes nos trae esa figura. En el silencio. Claro. Por eso María es la mujer del silencio, la que supo escuchar a Dios. Y en el elogio lucano, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Cómo sería la oración y la escucha de María y de José en ese taller de Nazaret? Entonces, la Misná, que es muy posterior a la Biblia, ¿qué traduce? Puerta, apertura, experiencias de vida. Es la Misná. Cuando se habla de la experiencia de vida. Algún alumno por ahí me decía, Augusto, pues me llaman maestro, pues porque les enseño música. Maestro, qué rico, usted cómo sabe. Y digo, no es que las sepa, es que leo mucho. No es que estas cosas ni las invento. Simplemente, entonces yo voy a leer para aprender. Hay que leer. Y no solo leer una vez, releer. Entonces, como puerta y apertura, entonces son unos nuevos ecos. Eso es lo lindo, Orlando, de la Misná, que son como nuevos ecos sobre la misma palabra de Dios. Es una búsqueda, es un diálogo amoroso con la divina palabra. Entonces, mire la diferencia entre simplemente leer, es que eso está ahí. Eso no está petrificado. Jesús no escribió nada. Se valió de personas para que escribieran. Al ser una apertura, no deja de perder el carácter sagrado que es la eternidad de la palabra divina. Entonces, mire qué lindo, Misná. Es esa puerta, esa apertura, sin perder el carácter sagrado de lo que significa la palabra divina. Divina es de Dios, que solo la pronuncia Jesús, Verbo eterno encarnado. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones
pastorales. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios te da.